Amén. Abramos ahí la palabra, hermanitos, en Juan 5. Vamos a estar considerando entonces hoy desde el verso 30 al verso 47. Dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Amén. Hay un pequeño fragmento de un libro que con los varones estamos estudiando, que se llama Liderazgo Espiritual. En ese fragmento, el autor expresa algo que sucedió en la China ya hace muchos años, donde se reunían muchos líderes de las iglesias para exponer sus diferentes perspectivas de cómo debería dirigirse un líder, cómo debería conducirse. Entonces los hermanos debatían. Habían discusiones por aquí, opiniones por allá, perspectivas por acá, y todos hablaban. Y eran hombres que habían ya llevado mucho tiempo ejerciendo ese ministerio de liderazgo. Habían estado también en las misiones allá en la China, un país que el Señor ha usado mucho, en donde ha llevado mucho su palabra por diferentes hermanos. Ellos debatían esto, pero por allá en una silla había un hermano que era muy conocido porque andaba mucho tiempo en las misiones y conocía bastante estos asuntos de liderazgo, conocía bastante el tema de misiones, y de repente alguien le preguntó a él, le causó curiosidad porque el hermano de seguro tenía algo muy bueno que aportar, pero no había hablado en todo tiempo mientras estaban discutiendo acerca de este tema de liderazgo. Entonces alguno le pregunta: ¿y tú qué piensas, hermano, acerca de esto? Todos guardaron silencio y lo miraron. Y él dijo sencillamente estas palabras: pues yo pienso que si alguien es un buen líder, es porque los demás lo siguen. Y no dijo nada más. Si nosotros miramos, hermanos, estas palabras, al ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, se cumple cabalmente con lo que es un gran líder que vino a esta tierra
con un propósito muy claro y una determinación contundente de lo que era el hacer la voluntad del Padre. Jesús fue un líder prominente, no porque viniera con espada, no porque viniera con ejército, sino porque era sencillamente no solo el Hijo de Dios, sino que además se sujetaba completamente a la voluntad del Padre. Tal vez si el Señor Jesús hubiera estado en ese momento, en esa conferencia donde hablaban estos líderes, el Señor Jesús hubiera expresado tal vez unas palabras aún mucho más sencillas y más profundas de las que expresó este hombre cuando le preguntaron. Jesús tiene todas las respuestas a lo que es un liderazgo espiritual, pero no solo eso, sino que al Señor Jesús mucha gente le seguía, y no le seguían porque fuera un líder político, fuera un líder militar, sino que lo seguían porque verdaderamente el Señor tenía una certera convicción de lo que venía a hacer a la tierra, que era glorificar al Padre. El Señor Jesucristo, cuando anduvo por diferentes tierras, pudo mostrar realmente la gloria del Padre, pudo mostrar realmente que Él podía testificar de quién era Él, y pudo mostrar inclusive, como estamos considerando en esta porción hoy, que había más de un testigo que podía dar testimonio de Él, de que era el Hijo de Dios. Aún Él mismo y su propio testimonio era verdadero, pero el mismo Señor Jesucristo usa para estos hombres 4 testimonios que hoy vamos a revisar, de los cuales todos eran certeros. 4 testimonios que el Señor daba acerca de su persona, acerca de su obra, acerca de que Él era el Hijo de Dios, de que no era el impostor como pensaban los judíos. Y esto es lo que el Señor viene diciendo acá. Si los hermanos recuerdan, ahí en el capítulo 5, del verso 18, dice la palabra que los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Viene el Señor hablando, y ahí en el verso 31 encontramos que Él dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aunque ciertamente si Él hubiera dado testimonio solo Él mismo, sí era verdadero. Solo que acá el Señor apela a los principios establecidos en la ley sobre el testimonio de 2 o 3 testigos, porque estos hombres con frecuencia lo acusaban a Él de que Él daba testimonio de Él mismo. Más adelante en Juan capítulo 8 tenemos una situación similar, pero eran los fariseos los que venían hablando y venían diciendo: es que tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces viene el Señor Jesús acá y dice, verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces Jesús apelaba a algunos principios establecidos en la ley. Si los hermanos recuerdan, incluso el mismo Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, dice Mateo 18 no, en otra parte dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora miremos qué fue lo que Dios entregó a Moisés para que quedara escrito en la ley acerca de estos aspectos. Deuteronomio 17:6 nos dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y Deuteronomio 19:15 nos está diciendo: no se levantará un solo testigo contra un hombre porque cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, el caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué era lo que les decía el Señor Jesús entonces? ¿Ustedes quieren más testigos que hablen de mí? Ustedes que me dicen que me hago igual a Dios. Ustedes que me dicen que Dios es mi Padre y no me creen. Pues bueno, les voy a mostrar a continuación 4 testigos que testifican de mí con certeza. El Señor Jesús estaba apelando a esto porque como estos hombres tenían el pedestal la ley, aparentemente se basaban en la ley para llevar toda su vida y guardar los mandamientos, el Señor entonces apela a la misma ley en la que ellos confiaban para decir: bueno, voy a mostrarles por las propias palabras que ustedes me están diciendo qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esos testigos que hablan de mí. Y empieza el Señor hablando acá, Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Por allá en Juan 1:6, la palabra nos está diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este daba testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No que él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El Señor empieza con el primer testigo, Juan el Bautista, y les está diciendo, ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él les dio testimonio de la verdad. Ustedes recuerdan, mis hermanos, también en Juan 1:19, que la palabra dice el testimonio de Juan, cuando fueron unos sacerdotes y levitas enviados por los judíos, que le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres? Y Juan Bautista confiesa y no niega, pero no porque él hubiera tenido tal vez una intención de negar o decir que él era el Cristo, sino que delante de estos hombres él se daba cuenta que tenía que confesarles con certeza, porque ellos iban pensando que él era el Cristo. Y él dice, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está el primer testigo. Incluso cuando Juan estaba bautizando, había mucha gente de Jerusalén, de los judíos, del otro lado de la provincia del Jordán, que iban a bautizarse y confesaban sus pecados. Y ahí incluso en ese momento también habían fariseos y saduceos que iban, que era cuando Juan los acusaba fuertemente. Entonces en ese entonces mucha gente intentó regocijarse en Juan, muchos de estos judíos. Y es lo que el Señor Jesús les está apelando cuando les dice, Él dio testimonio en la verdad. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Claro, evidentemente, estos hombres que preguntaban incesantemente a Juan, ¿quién eras tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Cristo? Era porque estaban intrigados y hasta inquietados si verdaderamente era el Mesías. Y tal vez por un momento ellos quisieron regocijarse en esa luz, quisieron estar con Juan, quisieron estar ahí presentes. Y el Señor les dice, ustedes quisieron estar con él por un momento porque él era antorcha que ardía. Pero él era el que daba testimonio de la luz, no era la luz. Y estos hombres entonces preguntaban de esta manera incesante. Y esto era lo que Jesús quería decirle a los judíos. Quiero que ustedes sean salvos. Él dice, no recibo testimonio de hombres, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Si recibieron por un poco de tiempo el testimonio de Juan, entonces recibirían el mío porque él les habló de mí. Juan viene entonces como ese primer testigo crucial acá en este momento, cuando estos hombres le piden al Señor testimonio. Es que tú te estás haciendo como Dios. Y el Señor responde en su primer testigo. Ustedes escucharon a Juan Bautista, lo vieron, él bautizó, pero él hablaba de mí. Ahora sigue el verso 36 de Juan 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y aunque Juan Bautista era enviado por Dios, pues él no llegó a hacer las mismas obras que hizo Jesús. Juan simplemente era la voz del que clamaba en el desierto. Y él mismo decía, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Porque incluso después de que le fueron a preguntar a Juan estas cosas, después volvieron a insistirle. Y Juan dice, ya les he dicho que yo no soy el Cristo, soy el amigo del esposo. Soy el que le está abriendo las sendas a él, pero es necesario ahora que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Juan venía simplemente como una voz en el desierto, pero el que hacía las obras era el Hijo de Dios. Estas mismas obras que más adelante también van a testificar de Jesús y que él utilizó para poder mostrar a estos hombres que habían varios testigos acerca de que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les habla a los judíos de un segundo testigo,
¿Qué son las obras? Dice ahí entonces en la parte B del verso 36, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Si los hermanos recuerdan en el Evangelio de Juan, hay exactamente 7 señales que Juan coloca que son como milagros, son obras. Incluso en algunas Biblias está escrito ahí el título que dice la primera señal, el agua convertida en vino, ¿sí lo recuerdan? Luego dice la segunda señal, la sanidad del hijo de un oficial. Un hijo que estaba bastante enfermo y el Señor por la misma palabra lo sanó, incluso sin tener que ir hasta allá a sanarlo, sino por la misma palabra. Y el hombre se da cuenta, el oficial, cuando llega a la casa, que a la misma hora que le dijo el Señor Jesús, ve que tu hijo ha sido sano, fue la hora en que realmente el hijo empezó a ser sano, o fue sanado más bien. La tercera señal, la sanidad del hombre enfermo en el estanque de Betesda, que es lo que venimos tocando desde hace 8 días. El contexto donde este hombre estaba hacía 38 años, enfermo, quería llegar al estanque, pero llega el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Y lo sana de su enfermedad, de la que hacía 38 años estaba sufriendo. Tercera señal. La cuarta señal, la alimentación de los 5,000, cuando el Señor multiplicó los peces y los panes. Quinta, cuando Jesús camina en el agua. Sexta señal, está en Juan 9:1, cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento. Dice la palabra ahí que al pasar Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hasta ahí van 6 señales. Y la última, Lázaro cuando resucitado de los muertos. El Señor Jesús está diciendo entonces, ustedes también que piden señales, ustedes que piden también obras, pues les muestro que también las obras son testigo de mí. Les muestro las obras que he hecho, algunas de estas que ya citamos, ya el Señor Jesús la había hecho en este momento, acá en Juan 5, pero otras incluso más adelante el Señor las viene haciendo. Y por eso es que les decía a estos judíos, van a haber obras más grandes para que ustedes se maravillen de lo que mi Padre va a hacer a través de mí. No os maravilléis de esto, porque vendrán días cuando los muertos resucitarán, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. No se maravillen de esto. ¿Quieren testigos? Ya les di a Juan. ¿Quieren otro testigo? Ahora tienen acá las obras que yo he venido haciendo. Y como recordábamos hace 8 días, el Señor diciéndole a sus discípulos, Felipe, si no me crees, a mí créeme por las mismas obras que yo hago. Porque las obras que he hecho las que el Padre me ha pedido que haga y Él me ha enviado para esto. Estas obras hablan claramente de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Estas obras expresaban a estos hombres que había otro testigo legítimo si ellos se querían basar en la ley para mirar realmente si Jesús tenía más testigos que hablaban de que Él era el Hijo de Dios, de que era el Dios mismo y de que era el enviado de Dios. Era como si el Señor Jesús les estuviera diciendo, ¿les está quedando dudas? Pues les estoy mostrando esto. Ustedes que se circuncidan, ustedes que aman la ley, ustedes que leen las escrituras, pues les voy a mostrar por las mismas palabras que están en las escrituras, quién soy yo. Ahora bien, hermanos, ciertamente nosotros, tal vez a veces necesitemos más de un testimonio para creer de parte de Dios, que el Hijo de Dios viene, que el Hijo de Dios vino, que el Hijo de Dios hizo una obra maravillosa y está haciendo una obra maravillosa. Podemos mirar alrededor, hermanos, y Él les decía, el Señor Jesús les decía a estos hombres esto, miren a su alrededor, miren las obras que he hecho. Y tal vez el Señor nos dice también esto a nosotros. Si a veces somos incrédulos y no creyentes, o nos cuesta creer en todas las obras del Señor, o creemos a medias, o creemos un poquito en la palabra, pero nos cuesta creer el consejo completo y eterno que está en la palabra de Dios, hermanos, pues miremos cuáles son las obras que el Señor ha hecho a favor nuestro.
Podríamos mirar atrás y decir que son muchas las obras que el Señor ha hecho a favor de su pueblo, a favor de esta localidad, a favor de nuestras vidas. Pero para que veamos y conozcamos que Él es el Hijo de Dios, para que conozcamos que por su Espíritu Santo el Señor se sigue manifestando como en tiempos antiguos, lo sigue haciendo en tiempos postreros. Y podríamos tal vez escuchar de parte de Dios, como Él les decía a estos judíos: no se maravillen por lo que han visto, porque cosas más grandes van a venir. No se maravillen, porque cosas como en el Apocalipsis, cosas que van a glorificar el nombre de Dios acá en la tierra, están por venir. Pero nosotros, hermanos, debemos ser creyentes y no incrédulos. Ahora ciertamente alguno dirá: pues somos creyentes, ciertamente estamos acá. Pero lo que sucede, hermanos, es que a veces le creemos al Señor solo una parte. Le creemos la mitad de lo que dice la Escritura, le creemos la mitad de su palabra, y la otra parte estamos dudando. La otra parte estamos intentándola razonar con nuestra mente. Pero el Señor Jesús nos está diciendo: créeme por las obras también. Mira los cielos, mira la creación. El Salmo 19 está diciendo también: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algo, hermanos, que a mí me genera mucha esperanza, ánimo y fortaleza, es un día tal vez en la mañana salir y poder mirar los cielos, mirar el resplandor del sol, mirar las nubes y recordar que Dios lo llena todo como los cielos llenan toda la tierra. Poder ver cómo el Señor, que hizo ese sol cual esposo sale de su tálamo, de la misma forma el Señor todos los días permanece para siempre, y el Señor es eterno, y su obra no tendrá fin. Amén. Algo, hermanos, que podemos mirar, si dudamos incluso a veces de este testimonio que ya hemos visto, pues miremos la creación. La creación también es testigo de las obras del Señor. La creación es testigo de quién es Dios. La creación le da la gloria a Dios. Y podemos mirar simplemente una mañana el sol y mirar los cielos y confiar y saber que Dios está ahí. Señor, tú estás ahí. Tú permaneces para siempre. Porque a veces, hermanos, dudamos. A veces, como estos hombres, podemos estar dudando de muchas cosas, de lo que el Señor ya nos ha dicho, de sus promesas. Pero el Padre nos está diciendo que si envió a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Todas las cosas, hermanos, sin que falte una sola. Y es lo que el Señor nos está diciendo acá. Lo que usualmente, hermanos, puede oscurecer nuestro interior y no nos permite dejar obrar a Dios en nosotros, son estas cosas. O buscar nuestra voluntad y no la del Padre. Ser tal vez obstinados incluso, como eran estos hombres que buscaban solo hacer su voluntad. Que lo que más les preocupaba a ellos era que el mundo se estaba viendo delante del Hijo de Dios, detrás de Él, y los estaba dejando a ellos solos. Como en alguna parte ellos dicen: miren, el mundo corre tras Él, ¿qué vamos a hacer? Estos hombres realmente no tenían un mayor interés por guardar la ley del Señor, porque si hubiesen guardado la ley, hubieran creído en quien había enviado el Padre. Estos hombres eran obstinados. Tal vez a veces nosotros también somos obstinados en no querer la voluntad del Padre, sino buscar nuestra propia voluntad, hermanos. Dejar mirar nuestra mente de pensamientos carnales, de deseos obstinados. Esto puede apartar la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo obrar el Señor, hermanos, en nosotros si también estamos con medio corazón con el Señor y con el otro medio buscando la voluntad nuestra? ¿Cómo obrar el Señor en nosotros? ¿Cómo puede avanzar la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, si se lo estamos impidiendo? Si estamos colocando tropiezos, si estamos siendo obstinados, si estamos diciendo: quiero un poco del mundo todavía, y luego sí pruebo de ti, Señor. Dame más tiempo, Señor, porque quiero probar estas cosas. Pero el Señor acá dice con claridad: el que ama al Padre, ama al Hijo y hace su voluntad. La voluntad del Padre. Hermanos, y el Señor dice en la palabra
Él se manifiesta a aquel que ama al Padre y al Hijo. Y ellos vienen y hacen morada con Él. No pensemos, hermanos, que una tibieza espiritual nos pueda estar llevando a avanzar hacia el reino de los cielos. No pensemos, hermanos, que una tibieza espiritual nos pueda estar llevando suavemente por ese camino hacia la gloria, hacia la ciudad celestial. El Señor dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Y esto implica un precio, implica entregar la vida completa al Señor. No un pedazo sí y otro pedazo no. Y estos pensamientos a veces nos minan. Y estos pensamientos a veces nos envuelven tanto hasta el punto de que olvidamos la voz del Señor en nuestro corazón. Y la apartamos de Él como estos hombres tenían apartado la voz de Dios en sus corazones. Por eso el Señor les dice más adelante: ustedes no han visto el aspecto de Dios. Ustedes no le han visto a Él. Ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes no han creído en el que le envió. Alguna vez escuchaba a una hermana que contaba acerca de algo que una hermana escuchó en su corazón muy fuerte de parte del Señor. Era una hermana ciertamente cristiana, era una hermana que caminaba con el Señor y tal vez quería hacerlo, pero llega el Señor y le dice en su corazón: ¿tú crees en mí? Claro, tú crees. Yo nunca te he dicho que no creas, pero tú no me amas. Porque si me amaras, harías la voluntad de mi Padre, que también es la mía. Si tú me amaras, me seguirías y irías a donde yo te diría. Tal vez el impacto de esta hermana fue tanto que entendió que su vida como cristiana no era lo suficientemente consagrada para poder caminar y dejar que el Señor hiciera una obra en ella y una obra con ella. Hermanos, si el Señor nos está diciendo a nosotros: si creen en el Hijo de Dios, si creemos en el Hijo de Dios, las obras que Él ha hecho aún más grandes, nosotros las haremos para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque a veces no pasan esas obras en nuestras vidas, aún en la misma localidad, hermanos. El Señor también nos puede estar diciendo esto: claro, creen en mí, pero aún no me aman. No me aman porque no quieren hacer mi voluntad, sino buscan primero su voluntad. Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Tercer testigo, el Padre. Allá en Mateo 3:17 dice la palabra, cuando Jesús fue bautizado: he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Miren a mi Hijo. Y por varias partes de los evangelios podemos ver que el Padre da testimonio del Hijo. Cuando el Señor está pronto a ir a la cruz también, Él le dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y una voz del cielo como a trueno que dice: lo he glorificado y lo glorificaré aún. Que muchos quedaron atónitos, pensaban que era un trueno, pensaban que eran ángeles que le estaban hablando, y era el Padre que les decía. Y el Señor Jesús dice: no ha venido esta voz por mí, sino por causa de ustedes. Anden en la luz y sigan a la luz, entre tanto que la luz está con vosotros, porque prontamente viene la noche. Y hermanos, estamos en el tiempo de la luz, para buscar a aquel que es la luz, que es Cristo, el Hijo de Dios. Andemos de día entre tanto que se puede, porque de noche nadie puede trabajar. Y la noche está llegando, hermanos. La noche está llegando al mundo. Pero nosotros, hermanos, somos de los que no retroceden. Amén. Somos los de los que a nuestra alma no agrada retroceder. Porque también Hebreo nos está diciendo eso. Sino que somos de los que miramos adelante, mirando con ese destino fijo, como ese peregrino que mira derecho hacia la ciudad celestial, y su propósito es llegar hasta allá y no desviarse por caminos,
en donde pueda ser desorientado o desviado por diferentes deseos del mundo, de la carne, del enemigo, que lo desvían para no llegar a su propósito, que es la ciudad celestial. Somos de los que avanzamos, hermanos, pero esto implica sacrificio, implica entregar por completo nuestra voluntad y sujetarla al Señor. Todos nuestros deseos, hermanos, sin que falte alguno. Y como decíamos ahorita, cuando Jesús se bautizó, muchos de los judíos fueron testigos de cómo desde el cielo se oyó esta voz. Allá cuando Juan bautizaba y cuando bautizó al Señor Jesucristo, la voz del Padre se escuchó sobre muchas personas, porque eran cantidades que iban a ser bautizados, que querían regocijarse por un momento en Juan, y que escucharon la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oigan, óiganlo a Él, no oigan a otro. El Señor Jesús dice en la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y somos ovejas del pastor, del príncipe de los pastores, que quiere que le sigamos, que escuchemos solo su voz, que no escuchemos voces ajenas a las del Padre que está en los cielos, sino que lo escuchemos a Él y a su Hijo amado, que es nuestro príncipe de los pastores. Y eso es algo, hermanos, muy particular que pasa con las ovejas. No sé si alguno ha podido tener la oportunidad de ver las ovejas cómo escuchan solo la voz del pastor. Ellas no obedecen otra voz diferente. El rebaño siempre escucha atentamente la voz del pastor, pero otra voz ajena no la escuchan. ¿Por qué el Señor nos compara tanto con las ovejas? Tenemos muchas particularidades y similitudes con ellas. Y el Señor quiere que, siendo nosotros su rebaño, escuchemos solo su voz y hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Es su voluntad, hermanos. La nuestra tiene mucha pérdida. La nuestra nos aparta del Señor. Pero la voluntad del Señor permanece para siempre. Y siempre va a ser la mejor para nosotros, para nuestras vidas. Entonces la vida de estos judíos que acusaban a Jesús, cuando decían que Dios era su propio Padre, ¿cómo podríamos considerarla nosotros? Eran estos hombres ritualistas, religiosos, amadores de la ley, hasta el punto de que no les importaba si alguien era sanado. Más aún si eso implicaba que el mundo se fuera tras Jesús y los dejara a ellos a un lado, ¿no? Porque era lo que a ellos les interesaba. Gloria buscaban entre ellos mismos, ¿no? Pero no buscaban realmente ver quién era Dios. Por eso Jesús fue tan enfático al decirles que ellos nunca habían oído la voz del Padre, ni habían visto su aspecto, ni tenían su palabra morando en ellos. Porque aunque leían y conocían, entre comillas, conocían la palabra, no conocían al autor de la palabra. Cuando vemos, hermanos, allá en el aposento, que el Señor les habla a sus discípulos y les dice: vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Vosotros habéis permanecido conmigo en todo este tiempo. Y el Señor les reconoce a los discípulos esto. El Señor reconoce esto porque incluso lo que Él hacía y las obras que Él hacía era con el propósito de que los hombres tuvieran bien, con el propósito de que los hombres fueran salvos, con el propósito de que más lo siguieran a Él, para que conocieran quién era el Padre. Y entonces nos dice el Señor: vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Pero este lenguaje no lo querían aceptar estos hombres, porque ellos amaban más su manera de vivir, amaban más la vida que llevaban, amaban más una vida de tal vez 20, 30, 40 años, lo que sé, y lo que estaban haciendo estas mismas cosas. Y era tanto inconformismo a sus vidas, que de repente cuando llegó aquel que vino a poner el mundo al revés, aquel que vino, entre comillas, a revolucionar el mundo, mostrando cuál era la doctrina que venía del Padre, mostrando que él mismo cuando decía: mi doctrina no es mía, sino del que me envió, la del Padre, y juzguen ustedes mismos. Él venía mostrando esto, él venía mostrando y les decía a ellos: yo quiero que ustedes sean salvos, pero ustedes no me reciben, mi palabra no haya cabida en ustedes.
Porque ustedes quieren seguir con su vida ritualista, ustedes quieren seguir con su vida religiosa, ustedes quieren continuar una vida común y corriente y no quieren que yo, que vengo de parte de Dios, les cambie sus vidas. Y eso era lo que el Señor les decía. No reciben mi palabra porque no haya cabida en ustedes. Y no la reciben porque ustedes son amadores de sí mismos. Son amadores de sus deseos. Son amadores de sus proyectos. Son amadores de lo que quieren lograr en sus vidas, en este mundo pasajero. Puede ser de una forma o de la otra, pero ellos no hallaban cabida por esto, porque amaban más su gloria, amaban más sus mandamientos de hombres, amaban más todo este tipo de cosas y no querían oír la voz del Hijo de Dios que venía a traerles vida. Por eso allá en la fiesta de los tabernáculos, el último de la fiesta, el Señor dice: vengan a mí, los que tengan sed, vengan a mí, beban. Y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Aquel que ama a Cristo va a Él y obedece su palabra, sus mandamientos, porque sus mandamientos son santos, son justos y son buenos. No son mandamientos de hombre, hermanos. No son doctrinas de hombres. Es la palabra del Señor que es viva y eficaz. La única que puede transformar nuestras vidas. La única que puede transformarnos desde lo profundo de nuestro corazón hacia afuera. Pero estos hombres buscaban una transformación de afuera hacia adentro. Estos hombres buscaban que las mismas leyes y cumpliendo estos mandamientos paso a paso y regla por regla les fuera a cambiar las vidas y les fuera a dar una transformación que nunca iban a encontrar. Por eso el Señor también les decía a sus discípulos: si alguien quiere ser primero, hágase servidor de los demás. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no da fruto. Y nosotros, hermanos, ciertamente estamos llamados a caminar juntos como hermanos, a seguir a Cristo y ayudarnos para que su palabra more cada vez más en nosotros. El Señor amaba a su pueblo, amaba a Israel, amaba incluso a estos judíos. Y era hasta tal punto que el Señor por eso dijo cuando entró a Jerusalén, después de que entró en el pollino, en el asno, decía: Jerusalén, Jerusalén, yo que te quería juntar como las gallinas junta sus polluelos, pero tú no quisiste. El Señor quería traerles bien a estos hombres, pero no quisieron. Juan 5:39, el cuarto testigo, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. El Antiguo Testamento, hermanos, sabemos que posee un rico contenido de profecías mesiánicas. Ya las hemos tocado varias veces. Vimos alguna vez el protoevangelio, que era por allá en el Edén, después de la caída, cuando el Señor prometió, cuando el Señor dijo: levantaré una simiente que le aplastará la cabeza a la serpiente. Deuteronomio 18:18, que puede ser el más claro en este momento cuando estos hombres buscaban más testigos o acusaban al Señor de que él daba testimonio de sí mismo. Dice Moisés: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios. Más adelante dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que ellos han dicho, porque ellos decían: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor dice: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Tenían al frente estos hombres esta palabra, porque incluso en la Torá está Deuteronomio, ¿no? O en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Tenían esta palabra delante. Isaías 53, el siervo sufriente.
¿Cómo abordaban los fariseos las escrituras para no comprender que hablaban del Mesías que les estaba testificando? ¿Cómo escudriñaban ellos la palabra? Porque la sabían, o la leían, conocían la teoría. Hay un comentario bíblico que dice lo siguiente: los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaban sus palabras a la vida. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías que las Escrituras señalaban. Conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. Atrincherados en su sistema religioso, se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. Estaban atrincherados en su sistema ritualista y religioso. Estaban atrincherados en sus propias vidas. Como que miraban pero no veían, escuchaban pero no oían. Hay unos escritos que son muy antiguos que se llaman los Tárgumes, que es como una interpretación en arameo de la Biblia hebrea que utilizaban muchos estos hombres. Digamos que hasta ahí estaba bien la cosa. Podían interpretar la Biblia porque el Señor nos llama a interpretarla guiados por el Espíritu Santo, haciendo una buena interpretación de la palabra, y ciertamente la palabra se interpreta a sí misma. Por eso el Salmo 119, 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad. Y la palabra es tan robusta que nos muestra completa la verdad en los diferentes pasajes. El tema era que estos hombres hacían paráfrasis de estos pasajes, es decir, tomaban esta interpretación, no tomaban la misma escritura ya directamente, sino después de los escritos que ya habían interpretado, y de eso hacían comentarios, de eso hacían paráfrasis, y luego esos comentarios les hacían otros comentarios, y eso era lo que ellos utilizaban para basarse en la ley supuestamente. Por eso el Señor los acusaba de que les decía: sus doctrinas son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo leían estos hombres la palabra? Ahora, hermanos, la pregunta también para nosotros: ¿cómo estamos abordando las Escrituras? Claro, alguno dirá: yo estoy leyendo la palabra, la leo todos los días. Qué bueno, hermano, porque eso nos llama el Señor. Pero, hermano, ¿cómo estás abordando la palabra? Porque el Señor dice: escudriñad las Escrituras, escudriñarlas. Y escudriñarla tiene varias implicaciones. Ahora, hermanos, si nosotros vamos a la palabra, mirando estos escritos de la Biblia, que aunque pensamos ciertamente que es la palabra de Dios, pero lo estamos viendo tal vez como un libro de moral, un libro de mandamientos éticos, un libro que nos ayuda a ser mejores personas, pues, hermanos, ciertamente estamos yendo a la palabra de manera equivocada. Porque si hay algo que el Señor nos pide, hermanos, que hagamos cuando vayamos a su palabra, es que no separemos nuestro entendimiento de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Que vayamos sin separar nuestro entendimiento de la historia redentora que es en Cristo Jesús. Al final, hermanos, el Espíritu Santo es el que aplica la palabra a nuestros corazones. No somos nosotros mismos, hermanos. Claro que estamos llamados a leer la palabra, a escudriñarla. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero ciertamente, hermanos, debemos recordar que el que aplica la palabra a nuestros corazones es el Espíritu Santo, no nosotros mismos. Por eso en Hebreos el autor dice: pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. El Señor nunca está diciendo: ustedes van a colocar mi ley en sus mentes. Ya lo vimos en todo el Antiguo Testamento, hermanos, fue un fracaso. Que estos hombres israelitas intentaran aplicar la ley, intentaran por ellos mismos guardar la ley de Dios. Fracaso tras fracaso, caída tras caída, hasta el punto que el Señor tuvo que llevarlos al exilio en Babilonia, pero para mostrarles también su plan, y era parte de su plan de redención, hermanos. Gloria al Señor por eso, porque no depende de nosotros mismos, sino que depende de que esta palabra que es eterna, es el Señor el que la aplica a nuestros corazones. Es Dios por el Espíritu Santo que aplica su palabra a nuestras vidas.
y debemos confiar en esa gracia del Señor, en esa gracia soberana que hace que sea posible que nosotros vivamos su palabra, que la apliquemos, porque no depende de nosotros, hermanos, no depende de nuestro esfuerzo. A la palabra tenemos que ir, hermanos, esforzándonos sí, pero en entender las Escrituras a la luz de la historia de la redención, a la luz del Hijo de Dios. Y esto debe ser algo, hermanos, que permanezca en nosotros cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Que todo este libro, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de la persona del Hijo de Dios. Claro, alguno dirá entonces, pero yo miro acá un pasaje en Números y acá donde me está diciendo que habla del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para comprender cómo incluso esos pasajes, porque claro, ciertamente no es fácil y tampoco vamos a hacer un aterrizaje forzoso para intentar aplicar esa palabra de pronto de un Antiguo Testamento y aterrizarla hasta el Calvario o aterrizarla hasta la cruz. Pero ciertamente, hermanos, todos los pasajes siempre llegan a un centro, que es el Hijo de Dios. Y así nosotros debemos acercarnos a su palabra, hermanos. Primera de Corintios 2:2, sé que todos lo recuerdan. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo entendía esto, hermanos, y él se propuso saber entre ellos solo a Cristo y a este crucificado. Así nosotros tenemos que mirar, hermanos, con este pasaje. Tenemos que mirar con esta lupa, con estos ojos, la parte de las Escrituras. Sea lo que estemos leyendo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque por eso el Señor les decía a estos hombres: escudriñen las Escrituras. Escudriñen ustedes que piensan que en ellas tienen la vida eterna. Escudriñenlas porque ellas están dando testimonio de mí. Tal vez si sumáramos las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, que hablan incluso de la voz que clama en el desierto de Juan Bautista, son bastantes. Por eso les decía el Señor a ellos: ustedes escudriñenlas, dense cuenta ustedes. Pero es que ustedes no quieren, porque ustedes no quieren venir a mí que soy el Mesías. Ustedes quieren interpretar la palabra a su manera. Ustedes quieren leer las Escrituras como ustedes quieren leerlas y como quieren ustedes entenderlas, sin tener una dependencia de Dios. Por eso Jesús da acá este cuarto testigo. Y tal vez sea uno de los más relevantes de estos cuatro, hermanos. Porque a nosotros, hoy lo que nos queda son las Escrituras, para ver en ellas el testimonio de Juan Bautista, para ver en ellas el testimonio de las obras de Cristo, para ver en ellas el testimonio que da el Padre de su Hijo. Todo quedó plasmado en las Escrituras, hermanos. Sugel Michelin dice algo al respecto. Y esto, hermanos, es como a modo de ejercicio. Vamos a hacer ahorita un ejercicio pequeño con otro pasaje de la Escritura para ver cómo el Señor también quiere que vayamos y nos acerquemos a su palabra. Sugel dice: ¿por qué los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento de esa manera? ¿Por qué en el Nuevo Testamento tomaban citas del Antiguo Testamento para explicar algún tema específico? Si ustedes recuerdan, muchos de los evangelistas, especialmente Mateo, citaba bastante el Antiguo Testamento para luego traerlo al presente en ese entonces y mostrar las promesas que hacía el Padre de su Hijo. Mateo usaba bastante esto, ¿no? Como cuando un ángel del Señor se le apareció a José de noche y le dijo: vete a Egipto, para que Jesús no corriera peligro. Y luego Mateo llega allá y dice: esto es para que se cumpliese la palabra la profecía que se decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y uno va a mirar, por ejemplo, cómo es que los hermanos, los discípulos, los apóstoles usaban esta palabra. Y Sugel dice: la respuesta es que lo aprendieron del mismo Señor Jesús. Del mismo Señor aprendieron también a interpretar las Escrituras. Fue Jesús quien les enseñó a interpretar todas las Escrituras con los ojos puestos en Él. Con los ojos puestos en Él, hermanos.
Quisiera casi, hermanos, que fuéramos a Lucas 24:13. Ojalá pudiéramos ir todos. Voy a leer parafraseando, ahí igual ustedes lo van teniendo en sus Biblias. Voy a leerlo del verso 13 al 35, pero no vaya a tocar todos los versos, solo para mirar el ejemplo. Este pasaje nos muestra los dos discípulos que iban el mismo día a la aldea llamada Emaús. ¿Recuerdan los hermanos allá? Después de que el Señor resucitó y que ya Él se estaba manifestando a varios de sus discípulos, a las mujeres, a Pedro, a varios hermanos, y llega el Señor también se manifiesta acá a estos hombres que iban camino a Emaús. Una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, todo lo de la crucifixión, cuando iban al Calvario, cuando el Señor fue al Calvario, todo esto que aconteció. Mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Porque tenían los ojos velados. Y él les dijo: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo fue entregado? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Miren estos discípulos cómo ya habían perdido su esperanza. Decían incluso: esperábamos que Él era el que fuera a redimir a Israel. Pues ahí tenían delante de Él al que ya había hecho esa redención a Israel y a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado en unas mujeres que fueron al sepulcro. Me adelanto al verso 24 y dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Esta palabra declaraba significa básicamente interpretar o explicar minuciosamente. El Señor Jesús les mostraba por los profetas, comenzando desde Moisés, les explicaba minuciosamente en toda la palabra lo que la Escritura decían de Él. Por eso decimos, hermanos, que les dice el hermano Sugel Michelén, que los mismos discípulos aprendieron a interpretar las Escrituras del mismo Jesús. Del mismo Jesús, hermanos. Y esto quedó en su palabra. Y la misma palabra que se interpreta a sí misma es porque nos muestra también de qué manera Jesús interpretaba las Escrituras y cómo incluso después en el Nuevo Testamento los mismos hermanos también podían interpretarlas guiados por el Espíritu Santo para que quedara su palabra escrita para nuestra enseñanza. Esto es un principio, mis hermanos, que debemos tener siempre presente al momento de escudriñar las Escrituras. Tenerlo a Él como el centro y aprender de Él, que es el que nos enseña a interpretar su palabra. No nos acerquemos, hermanos, de una manera liviana a su palabra, como una lectura diaria, que digamos: listo, ya leí, ya cumplí. Porque esto era tal vez lo que muchos de estos hombres judíos hacían. Y tal vez a nosotros a veces también lo estamos haciendo. Pero al momento de ir a la palabra, recordemos que es escudriñar las Escrituras porque ellas hablan y dan testimonio del Hijo de Dios en toda su palabra. Ahí el verso 30 del mismo Lucas dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque luego ellos lo invitaron a la casa, dice ahí la palabra que lo convidaron que se quedara con él,
Y dice que cuando estaba con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿A dónde llegó el punto central de esta historia, de este pasaje? Ellos desesperanzados, luego viene el mismo Señor a mostrarles por el Antiguo Testamento todo lo que se decía de Él. Y luego llega el Señor y les da este precioso regalo. Tomó el pan y lo bendijo, y ellos, sus ojos fueron abiertos. Y Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía su corazón porque era el mismo Hijo de Dios enseñándoles las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso el Señor reprendía tan fuerte a estos judíos, porque ellos no tenían morando la palabra de Él en ellos. La misma palabra del Antiguo Testamento que Él mismo hizo, que Él mismo habló en tiempos de antaño. Y más adelante dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sugel Michelén agrega, ellos eran incapaces, agrega al respecto de este pasaje, ellos eran incapaces de ver a Jesús porque no tenían un correcto entendimiento de las Escrituras. Pero Jesús les da la clave que necesitaban para poder interpretar las Escrituras de acuerdo a su verdadero significado. Jesús les proveyó la clave que ellos necesitaban para interpretar la Biblia. Si lo colocaban a Él en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abriría delante de sus ojos. Esto debe ser maravilla a nuestros ojos, hermanos. Si lo colocamos a Él en el centro, la palabra se nos abre con más entendimiento. Y lo vemos a Él, que es la razón de la palabra, ¿no? Entonces por eso Él dice, escudriñen las Escrituras. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Quisiera alguno de mis hermanos que fuera un momento a Hebreos 4:12 y lo leyera. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Este pasaje, hermanos, ya lo hemos tocado muchas veces, lo hemos leído. Su palabra no es solo lectura. Su palabra no es solo para hojearla. Es que su palabra es viva y eficaz. Es que su palabra es más cortante que espada de dos filos. Es que su palabra divide los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es poderosa, hermanos, para traspasarnos. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Esa obra, hermanos, de que la palabra sea viva y eficaz en nosotros, solo la hace Dios. Pero nosotros debemos, por eso, sujetarnos a la voluntad del Señor y dejar que Él obre y que quite todos los tropiezos en nuestra vida, nuestros pensamientos, que pueden estar causando que su palabra no esté siendo viva y eficaz. Porque ciertamente si no está siendo viva y eficaz, no es por Él, hermanos, es por nosotros, que le estamos poniendo tropiezo al Señor, para que su obra no sea poderosa en nosotros y con nosotros. Volvamos a Juan 5, verso 41. Dice la palabra: gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer, vosotros que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo viene de Dios? 4 testigos usó Jesús, pero Él sabía que ni aún así ellos lo iban a recibir. Tal vez muchos de estos judíos que ahí estaban diciéndole a Él que era mentiroso,
Eran muchos de los que luego también estaban allá delante de Poncio Pilato diciendo que lo crucificaran. Tal vez lamentablemente muchos de estos hombres, aunque vieron estos testimonios, estos 4 testigos, no quisieron creer en el Hijo de Dios. Y como decíamos al principio, hermanos, el testimonio de Jesús era evidente porque muchos lo seguían. Muchos sí entendieron porque dispusieron su corazón a entender. Y muchos comprendieron que ese era el Mesías venidero, el que les hablaba las Escrituras. De que era Él. Como alguna vez preguntan allá en la fiesta de los tabernáculos, ¿quién más puede hacer obras como este que Él ha hecho? ¿Quién más sino este va a ser el Mesías? Muchos entendieron. Y confiamos, mis hermanos, que también nosotros podamos entender que Jesús, y solo en Jesús podemos acceder al Padre. Podemos confiar en Él completamente y en su palabra, porque su palabra es verdad. El Señor le dijo también en otra ocasión a los fariseos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que la verdad de su palabra nos haga libres, hermanos, completamente libres, no a medias, no a la mitad. Que no sigamos, hermanos, tal vez viviendo vida de tibieza por momentos, sino una vida consagrada y dispuesta a creer lo que dice la palabra acerca del Hijo de Dios. Juan 45 dice: no penséis que yo los acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, ellos que tenían su esperanza en Moisés, pues lamentablemente también en aquel día de juicio ellos iban a darse cuenta que el mismo Moisés era el que los iba a acusar, al mostrarles que él también les habló de ese profeta venidero, del Hijo de Dios, en el cual ellos no creían, porque jamás entendieron los escritos de la palabra. Y hermanos, esto también nos enseña a nosotros que nuestro testimonio como cristianos o bien puede traer esperanza y vida a los demás, o bien puede hacer estragos en los demás. Así como Jesús dio un perfecto testimonio, un precioso testimonio de toda su vida, así también el Señor nos llama a que por medio de su Hijo seamos nosotros de buen testimonio para los hombres, entre nosotros como hermanos, pero también para los de afuera, porque eso bien puede acercarlos a Jesús, traer esperanza para sus vidas, o bien puede alejarlos por causa de nuestro testimonio. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Que tu palabra, Señor, nos traspase. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que vayamos a tu palabra podamos ver a tu Hijo, Señor. Podamos ver, Señor, que tú eres el centro, el autor de la palabra. Podamos ver, Señor, que tú nos llamas a verte a ti, Señor, en todas las cosas. Porque tú eres aquel que todo lo llena en todo. Tú eres el Señor de gloria. Tú eres el Señor a quien alabamos esta mañana. Y oramos, Padre, a ti para que esta tu palabra permee nuestro corazón, Señor. Señor, no nos dejes en tibieza. No nos dejes, Señor, en nuestros pensamientos. Aparta de nuestra mente, Señor, esas cosas que siguen minando nuestra mente y que no nos dejan seguirte a ti o mirarte con claridad, Señor. Tú sabes que a veces no podemos solo nosotros, Señor, nunca podemos solos. Padre, por favor, que tu palabra permee nuestras mentes, nuestras almas. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Llévanos más allá de la teoría, Padre. Llévanos más allá de un mero conocimiento de tu palabra, Señor. Llévanos más allá para verte a ti en tu palabra, Señor. Para vivirte, para caminar contigo, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que vivamos cada día, Señor. No nos dejes, Padre, a nuestra voluntad, Señor. No nos dejes abandonados, Señor, a lo que nosotros queramos, y perdónanos, Padre, porque con frecuencia decimos que te amamos, Señor, pero
pero realmente queremos hacer en nuestra voluntad, Padre. Alúmbranos, Señor, con tu palabra. Avívanos, Señor. Queremos marcar esa diferencia, Señor, en el mundo, pero para darte la gloria a ti, Señor, para que muchos más te conozcan, como te conocieron por medio de tu Hijo cuando vino a la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser de buen testimonio, pero porque tu palabra esté morando en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que es solo por tu Espíritu Santo que tú puedes aplicar tu palabra a nosotros, a nuestras vidas, Señor. Que no es algo que dependa de nosotros, Señor, sino que tú nos llamas es a que nos entreguemos de lleno a la gracia salvadora, a nuestro Redentor amado, a ti, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito para salvarnos. Padre, por favor, guárdanos en una vida santa y piadosa, Señor. Llévanos a ser cristianos que te amen, Señor, que te amen con nuestras vidas, que te amemos de todo corazón, Señor, y no solo de labios, Señor. Llévanos, Señor, a que nuestras vidas sean transformadas por ti, Señor, por tu palabra, a que podamos examinarnos de cómo estamos viviendo delante de ti, Señor, a que podamos ver que tú eres el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Que eres tú, Señor, el que debe reinar en nuestros corazones, reinar en la iglesia, Señor, para que haya también un gran testimonio que podamos dar a los de afuera, Señor. Pero más que por esto es para darte a ti la gloria, Señor, para bendecir tu nombre, para amarte a ti, Padre, porque tú has dicho, Señor, que el que te ama guarda tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser de esos que guardan tus mandamientos, Señor, por amor a tu nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.